Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Como todos los miércoles vamos a estar tratando un tema que me parece que en Chile nos tiene consternados, sorprendidos, nos tiene también preguntándonos qué es lo que nos pasó y con quién estamos tratando, de qué se trata esto. Y me refiero a la penetración del tren de Aragua en Chile. En pantalla yo tengo a la periodista Rona Rísquez. Ella está actualmente en Venezuela y escribió un libro fantástico, La banda que revoluciona al crimen organizado en América Latina. Escribió el libro sobre el tren de Aragua y cómo el tren de Aragua se tomó la prisión de Tocorón, que es un centro penitenciario de Aragua, y ella penetró la prisión y pudo conocer las lógicas, las dinámicas, pudo conocer de qué se trata este grupo de crimen organizado que va más allá de lo que uno conocía con respecto a los narcotraficantes y estas bandas de narcotráfico en América Latina, muy clásicas de América Latina. Rona, desde Venezuela, muchas gracias por aceptar esta entrevista en la entrevista de Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneció Venezuela, Rona? Hola Nicole, ¿todo bien? Chévere. Bueno, aquí con mucha actividad. Venezuela siempre tiene mucho movimiento. Sí, aparte del tren de Aragua, claro, uno dice, bueno, tantas preguntas que tengo que hacerle a Rona, una periodista tremendamente destacada, es periodista de investigación de la Universidad Central de Venezuela, ex editora de Política y Crimen de Diario El Nacional, fue parte del equipo, esto se van a acordar ahí nuestros auditores, que investigó el tema de los Panama Papers. Habían políticos chilenos, pero bueno, en Chile subió como espuma el tema y después bajó porque tú sabes que acá tenemos muy mala memoria. Yo no sé si en Venezuela también y en Centroamérica, pero en Chile el tema de los Panama Papers se fue diluyendo. También hoy trabaja y es editor en un medio digital, Runrunes creo que es Rona, ¿cierto? Bueno, coordino en este momento la Alianza Rebelde, que es una alianza de medios que incluye a Runrunes. Runrunes, tal cual y El Pitazo. Son 3 medios digitales venezolanos y ahora estoy, hace poco, pues, coordinando esta alianza de medios para hacer investigaciones periodísticas ¿En qué lugar de Venezuela te encuentras? ¿Tú estás en Caracas o estás en otra parte? en Caracas. Perfecto. Mira, muéstrame el libro, porque yo por un tema de producción no lo tenía acá. El tren de Aragua de Rona Rísquez, para que nuestros auditores lo puedan buscar. Está en librerías, yo chequeé por internet, chequeé en algunas librerías y está. Y la bajada es la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, porque como les planteaba, va más allá de las clásicas y muy poderosas, por lo demás, bandas de narcotraficantes que uno conocía en los carteles en Colombia y en México. Me parece que ha penetrado de una manera quizás más moderna también, Rona, no lo sé. Te lo Así voy a, es. te lo voy a preguntar, pero antes tú me permites saludar a algunos de nuestros auspiciadores, tan necesario para la subsistencia, existencia y continuidad de la entrevista de Nicole Rodríguez. Comienzo recordándoles Master Cook Casinos, esta empresa fabulosa de concesión de casinos de alimentación con una especialidad que es la cocina in situ. Con Master Cook su empresa obtiene la mejor calidad, una grata atención y la supervisión directa de sus dueños. Son casinos especiales porque primero la atención, que ya se los dije, pero además, que es lo más importante, la comida no tiene ese gusto diario, igual, cocina, como se dice, cocina de casino, comida de casino. Acá la alimentación sabe y tiene ese gustito como en casa. Con Master Cook usted almuerza como en casa, pero en su oficina. Viene fin de año, hay veces que también uno quiere cambiar los menús, sobre todo más cercana a la Navidad, darle una atención distinta a sus empleados. Bueno, todo eso lo conversa con Master Cook. Tienen distintos planes según sus necesidades y según también el tamaño de su empresa. Contáctese directamente a ventas@mastercook.cl, búsquelos en su web www.mastercook.cl. Y si de malos olores se trata, Oxinova, este sobre fabuloso
que se compra directamente en la web de Oxinova, www.oxinova.cl, que es lo que llega acá, que le llega a su casa directamente. Estos sobrecitos desarrollados en laboratorio de Estados Unidos, que contienen unos polvos que se diluyen en agua, y que lo que hace, ataca y elimina directamente las bacterias que producen los malos olores. Los malos olores no se producen simplemente por una comida muy añeja o por una cañería que no se ha limpiado. Lo que produce el mal olor es la descomposición que produce unas bacterias. Y Oxinova ataca directamente esas bacterias. Usted no necesita prender incienso, abrir la ventana, tirar spray, porque todo eso dura un ratito y no le soluciona su problema. Oxinova, usted ataca el problema del mal olor de raíz. www.oxinova.cl. Nos vamos con Rona Rizquez. Rona, muy curioso lo del Tren de Aragua. Nosotros vinimos a conocer el Tren de Aragua producto del aumento de la criminalidad en Chile. Y no solamente el aumento de la criminalidad, sino que a través de casos que en Chile no se veían, descuartizamiento de cuerpos, secuestro, extorsiones. Y uno acá dice, bueno, estamos hablando de algo distinto, no solamente de bandas narcotraficantes. ¿Cómo describirías tú al Tren de Aragua? Bueno, el Tren de Aragua es una banda que tiene muchas particularidades y que pues yo la describiría como una banda con una gran capacidad de adaptación, con una gran capacidad de negociación y con un nivel bastante importante de estrategia en el manejo de sus operaciones. Creo que esto es lo que le ha permitido expandirse a otros países de América Latina y tener algún tipo de, generar lo que ahora lamentablemente es conocido como la marca Tren de Aragua en el ámbito criminal, ¿no? No es que haga cosas peores de las que se hayan visto en otros países o que hayan hecho otros grupos como los carteles mexicanos, los carteles colombianos en el pasado, los paramilitares colombianos o las maras o el PCC en Brasil, sino que ha combinado como una serie de particularidades de cada uno de esos grupos y además no solo las hace, sino que además las hace visibles y las hace visibles porque justamente siendo una organización relativamente joven, pues recurre a lo que hoy en día es una cosa que es parte de nuestra cotidianidad, que son las redes sociales, o sea, el uso de las redes sociales para mostrar de alguna manera sus actividades, no para alardear en general sobre ellas, sino para tratar de con estos videos y estas, hechos que muestran de violencia, esto de alguna manera les sirve para intimidar a sus posibles adversarios y a las personas a las que pretende controlar en territorios donde ellos tienen sus operaciones. Claro, tú me mencionabas otras bandas criminales, otros grupos de crimen organizado. Lo que ocurre es que en Chile no estábamos acostumbrados a la penetración de aquellas bandas. Efectivamente, en los años 90 hubo algunos hallazgos de tener acá en Chile el Señor de los Cielos. No sé si tú te acuerdas que Claro. después supuestamente murió en una operación de cirugía estética, pero no estábamos acostumbrados a que en nuestro territorio los viéramos operar. Y todos los días ver ciertos rasgos. Como yo te hablaba de la aparición de partes de cuerpos desmembrados. ¿Eso es un sello del Tren de Aragua o no necesariamente, Rona? Bueno, lo del tema de los cuerpos desmembrados no necesariamente es un sello del Tren de Aragua, es decir, sí hacen descuartizamientos, sí matan gente, pero dejar expuestas las partes de las personas, etcétera, como mensaje, porque eso también es una forma de un mensaje o algo que intentan Claro. transmitir, no es necesariamente algo común del Tren de Aragua. Sí lo han hecho algunos otros grupos, pero de menos poder en Venezuela en algún momento, y son cosas como muy eventuales, muy puntuales, no es algo constante como de pronto esto que se vio en México durante mucho tiempo con las mantas, las narcomantas, ese tipo de cosas. O sea, eso no es común, sin embargo, no significa que no lo puedan hacer, ¿no? Vamos con tu investigación. ¿Por qué comenzaste una investigación del Tren de Aragua? Yo entiendo la, 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 la mirada periodística, pero yo más bien te lo pregunto desde el punto de vista de la amenaza que podría haber sido para ti o del temor que te puede causar y de la necesidad también de protegerte en el momento que decides de investigar este grupo criminal, porque me imagino que estuviste expuesta y eso es peligroso.
Pero, la pregunta específicamente? ¿Cómo partió la investigación, Rona? ¿Cómo Ok. es que decidiste finalmente La hacerlo? investigación la hago a partir de, bueno, de que empiezo, yo trabajo haciendo investigaciones periodísticas en general y en la medida en que iba investigando y trabajando sobre estos temas en otras áreas, pues fue surgiendo este nombre como el de un grupo que cada vez era más poderoso, existía desde hace ya varios años y de alguna manera estaba en mi radar y lo había trabajado en otras ocasiones, pero con el pasar del tiempo se fue convirtiendo en un grupo que aparecía en distintas actividades delictivas y pues me pareció que había que investigar qué pasaba, o sea, porque este grupo tenía presencia en tantas actividades y era cada vez más grande, ¿no? Claro, pero en algún minuto definiste investigarlo y penetrar incluso la cárcel donde estaba parte de, o gran parte de los líderes del Tren de Aragua. Bueno, la realidad es que para poder, o sea, yo creo que el periodismo se hace en la calle, o sea, el periodismo se hace en donde están pasando las cosas, en donde están los hechos. Entonces, Claro. creo que parte del trabajo periodístico es ir a donde están ocurriendo estos hechos y tratar de buscar de primera mano qué está pasando, ¿no? Entonces, para mí, ir a los lugares, entrevistar a las personas, a los protagonistas, es muy importante para luego poder contar de manera más fidedigna y confiable las historias. Entonces, para mí, ir a la cárcel de Tocorón era como una de las tareas, entre comillas, que debía cumplir para poder escribir el libro. O sea, yo tenía una serie de entrevistas y de información muy valiosa, pero ir a la cárcel para mí era algo determinante, o sea, era confirmar, es muy distinto a que te lo cuenten, a que lo veas en fotos, a que lo veas en video, y Sí. a que tú lo presencies, estés allí, veas y puedas constatar que es exactamente así. Y, Eso me parece que es y vamos a necesario. hablar de lo que es. ¿Cuánto tiempo duró tu investigación, Rona? Duró un poco más de 3 años, entre el tiempo en que ya venía trabajando informaciones que tenían que ver con el tema, más el tiempo específico en el que me dediqué a investigar para escribir el libro. ¿Tu investigación solo se concentró en lo que ocurría en la prisión de Tocorón con respecto a cómo el Tren de Aragua, tú me vas a contar después, pero cómo el Tren de Aragua tenía tomada o tiene todavía, aunque hubo ahí una supuesta limpieza del gobierno de Maduro a la prisión, pero cómo es que el Tren de Aragua funcionaba en la prisión de Tocorón? ¿Solo te concentraste en la prisión o también hiciste tu investigación fuera de la prisión? No, 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 fuera. O sea, yo hice la investigación en la prisión y en distintas localidades donde tenía conocimiento que estaba establecido el grupo, tanto en Aragua como en otros estados de Venezuela. Y por supuesto también busqué información en Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, que eran los otros países donde tenía, y Brasil, donde tenía evidencia de que el grupo tenía presencia. Entonces, no fui a estos países necesariamente, pero sí conversé con personas de estos países, con autoridades, con víctimas, y en el caso de Venezuela sí fui a las localidades donde tenía conocimiento de que había una presencia importante del Tren de Aragua. Sí, cuéntame entonces lo que fuiste descubriendo en la prisión de Tocorón, donde supuestamente estaba parte importante de los liderazgos del Tren de Aragua ahí retenidos y cómo también ellos seguían funcionando y seguían con sus nexos territorialmente, digamos. Partes del libro que yo pude ir leyendo son impresionantes. Sí, bueno, ellos tenían la base de operaciones allí en la prisión, pues lo que había era, lo que llamaba la atención era que la prisión no era una prisión convencional, parecía una pequeña ciudad dentro de unos muros, pero donde había todo tipo de comodidades. Yo incluso prefiero no llamarlos lujos porque una prisión es una prisión, no importa las características que tengan, es una prisión. Pero sí había una serie de comodidades como piscinas, zoológicos, bares, restaurantes, discotecas, canchas deportivas, un estadio de béisbol, o sea, una serie de cosas que, bueno, que realmente eran muy llamativas, motocicletas. Entonces, bueno, todo esto era lo que había dentro de la prisión. Sin embargo, también había una particularidad, que todo esto no era para toda la población penal. Esto era básicamente para el grupo del entorno del líder, del jefe del Tren de Aragua, y algunos otros presos que prestaban servicios o que tenían algún tipo de condición de cercanía con la organización criminal, pero el resto de la población penal pues no necesariamente tenía acceso a todas estas comodidades y para poder acceder a ellas pues en ocasiones tenían que pagar. Esto es un poco lo que vi en la prisión de Tocorón. Y luego, bueno, sobre el tema del grupo y cómo podía operar desde allí, pues tenían, el tema hoy en día de las comunicaciones facilitó mucho o ha facilitado mucho este tipo de operación. Hoy en día debemos tener claro que los grupos de crimen organizado no necesitan, al igual que nosotros, no necesitamos la presencia física para hacer un trabajo determinado,
pues los grupos de crimen organizado no necesitan la presencia física en un lugar X para poder operar. O sea, con una llamada, con un mensaje, con una videollamada, pues ya resuelven muchas cosas a distancia. Entonces eso facilitaba que este grupo desde la prisión ordenara o planificara o controlara actividades criminales en Chile, en Perú, en Colombia. Claro, Rona, bueno, la cárcel la llamaban la Casa Grande, pero otras bandas también yo he tenido la oportunidad también de investigar y leer, en general a la cárcel, cuando ya son territorialmente dominadas por una banda, se le llama la casa o la Casa Grande. Entiendo que acá también, por lo que tú escribiste en el libro, la prisión de Tocorón es la Casa Grande del Tren de Aragua, ¿no? Sí, le llaman la Casa Grande, o la llamaban porque ya está desalojada, pero le Está llamaban la Casa Grande, sí, porque justamente ellos tenían, además tenían un concepto que también lo han usado otros grupos, sobre todo los brasileros, que es el concepto este de familia, o sea, ellos se consideraban una gran familia donde todos los presos o los miembros de la organización son hermanos y los jefes de la organización son los papas o los papás. Entonces, esto era como una dimensión de esto, de hogar, de familia, que al final es una cosa que detrás lo que tiene es un componente, o sea, lo que trata de mostrar es que, bueno, se trata de una estructura donde se manejan estos códigos para garantizar la lealtad de los integrantes de la organización. Cuando tú ingresaste fuiste varias veces a la prisión de Tocorón, ¿tú viste esos lujos? Digamos lujo, es un lujo para la cárcel, tener piscina, un zoológico y todo lo que tú me describiste, ¿o no pudiste acceder a aquello? Te lo No, no, sí, contaban los testigos. no, sí, sí, pude verlos, por supuesto, claro, y yo hice un recorrido por la prisión en donde pude ver todo lo que había allí. ¿Cómo es que te permitieron verlo, Rona? Porque esto fue a vista y paciencia de la policía y de quienes custodian las cárceles. ¿Cómo es que te permitieron sacar a la luz todas esas irregularidades? Bueno, es impresionante en realidad. Bueno, no me permitieron verlo. Yo no entré con autorización de las autoridades. Yo entré como me hice pasar por una visitante para poder entrar, porque las autoridades no me hubieran autorizado a entrar. Y por supuesto que creo que tampoco los pranes me hubieran permitido entrar. O sea, yo entré como una visitante, me hice pasar como una visitante y por eso pude entrar y pude hacer el recorrido. Y luego, pues la publicación del libro igual. O sea, el libro simplemente se publicó con los contenidos que tenía y no fue algo en el que yo tuviera que pedir permiso a nadie, porque bueno, obviamente en Venezuela hay ciertas restricciones y ciertos controles sobre la libertad de expresión. Afortunadamente el libro pues sí, salió publicado, no ha tenido una difusión extensa en Venezuela porque, bueno, por temas de seguridad, que algunos libreros pues tienen miedo de publicarlo o han tenido miedo de venderlo, perdón, y porque, bueno, en Venezuela prácticamente no existen librerías en este momento. ¿Qué aprendiste, Rona, de el Tren de Aragua, conociendo su dinámica y su funcionamiento en la cárcel de Tocorón y además de tu investigación? Bueno, aprendí varias cosas. Uno, que la presión sobre las personas, el sometimiento de una manera irregular y de una manera que viola los derechos humanos, pues lo que genera son circunstancias de búsqueda de sobrevivencia, mecanismos de sobrevivencia. Y la búsqueda de estos mecanismos de sobrevivencia, pues varía según las personas. En el caso de estas personas que pues se han dedicado o que han vivido o que vivieron y llegaron a la prisión por delinquir, pues simplemente para ellos sobrevivir es perfeccionar esas maneras de delinquir y buscar llevarlas a otros lugares. Y eso es un poco lo que hizo el Tren de Aragua. Y luego, bueno, eso, que el tema de someter a las personas, violar sus derechos humanos, puede generar también conductas y condiciones que pueden ser terribles, ¿no? Pueden ser bastante fuertes, como lo que hemos visto de los descuartizamientos y este tipo de cosas. Y básicamente yo lo que creo es que esto, y ese para mí es otro aprendizaje, pues es mirar, o sea, todos creemos que cuando una persona entra en la prisión, simplemente se va a pudrir allí, se va a pudrir en la cárcel, que se pudran en la cárcel, que se queden allí, que no importa, que no les den comida, y no. O sea, esto hay que prestar atención a las prisiones, porque esto todo puede salir y vuelve a salir, de hecho sale de la prisión, y en el caso de Venezuela, no es solamente lo que pasa en las prisiones, o sea, toda esta dinámica carcelaria se llevó a las zonas populares en Venezuela y pues se multiplicó, y realmente el problema es ese, ¿no? Otras partes importantes del libro que me llamaron la atención, Rona, tiene que ver con que los prisioneros y parte del Tren de Aragua entraba y salía de la cárcel. Sí, ¿Cómo es que no podían entrar? había.
¿Cómo es que lo hacían y quién les otorgaba ese permiso? ¿O simplemente los guardias estaban comprados y ya simplemente no existían guardias en la cárcel, los gendarmes o policías? Pues la verdad es que no hay una claridad sobre eso, o sea, y puede haber habido varias dinámicas. Una que simplemente salían porque los guardias, porque recibían un pago, porque algunas se daba algún tipo de relación corrupta con los guardias, pero esto no me consta, pero bueno, es lo que uno puede suponer, visto que efectivamente salían, ¿no? Y la otra es que al parecer en algunos casos recibían algún tipo de autorización de funcionarios de alto rango para poder circular por el territorio nacional. Eso es lo que pues yo manejé con algunas entrevistas que hice de personas incluso vinculadas a cuerpos de seguridad del Estado. Pero bueno, eso no hay una certeza de cómo hacían para salir exactamente, sino que hay como varias versiones. También otro de los pasajes del libro habla de asesinatos al interior de la cárcel o muertes al interior de la cárcel, también en esta dinámica de ajuste de cuentas o quizás de alguien que no hizo caso al liderazgo de Tren de Aragua. ¿Cómo es que eso también pudo haber ocurrido y qué pudiste averiguar con respecto a esas muertes, si eran para dar el ejemplo? ¿Cómo es que se producían, Rona? Bueno, en realidad esa versión de las muertes me la dieron varias personas que entrevisté que tenían vínculos con la prisión, que habían estado en la prisión, que habían compartido con personas de la prisión. Y es que, bueno, sí, la gente, los que no cumplían con las normas o los que cometían algún tipo de error grave, pues eran asesinados y pues sus cuerpos eran desaparecidos. Esto, uno pudiera pensar que, bueno, no, esto es una exageración, cómo van a desaparecer, no sé qué, pero resulta que hace unos 3, 4 años aproximadamente, o un poco más quizá, en la toma de otra prisión que también estaba controlada por planes en Venezuela, la Penitenciaría General de Venezuela, pues se encontró una fosa común con 14 cuerpos. Entonces, esto significa que esta situación se pudo haber repetido no solo en Tocorón y en esta PGB, sino en todas las prisiones que tienen o que han tenido planes en Venezuela. Sin embargo, bueno, lamentablemente esas cosas en Venezuela no se investigan. ¿Tienes idea si hay otras cárceles dominadas por el Tren de Aragua en Venezuela? Bueno, directamente, o sea, en realidad el Tren de Aragua y el jefe del Tren de Aragua era la persona que de alguna manera era como el jefe de todos los planes de las prisiones en Venezuela. Cada Sí. prisión, había 7 prisiones con planes, cada prisión tenía un plan, pero esta era como la que de alguna manera era la más poderosa. Y no tenía necesariamente incidencia sobre todas, pero al menos sobre 2 más sí tenía una incidencia importante y una relación importante con los planes de esas otras 2 prisiones. Rona, en tu investigación mencionaste varias veces sus relaciones o sus conexiones del Tren de Aragua con Chile. ¿Qué información obtuviste sobre la penetración o sobre la presencia del Tren de Aragua en Chile para tu libro? Bueno, Chile fue para mí el país donde hubo, o donde, sí, donde hubo una penetración con más fuerza y más poder del Tren de Aragua. Entre otras razones, porque bueno, Chile no tenía competidores criminales que se opusieran al grupo y eso de Claro. alguna manera facilitó el establecimiento de la organización en Chile. Luego, bueno, otra característica particular e importante de Chile, pues es una de las mejores economías o más estables de América Latina. Entonces, bueno, el crimen organizado también, o los criminales en ese sentido son pues también muy astutos. No te Claro. vas a ir a un país hambriado como Venezuela, sino que te vas a buscar un país donde puedes tener o buscar o generar renta, donde hay rentas para ti. Luego, un elemento también que me parece muy importante es que en Chile se estableció uno de los jefes fundadores del Tren de Aragua. Es decir, eso significa que allí había una operación grande que ameritaba la presencia de ese jefe, ¿no? Creo que esas son algunas de las cosas que me parecieron más significativas en el caso chileno. Si tenemos que poner un año, ¿desde qué año tú crees que el Tren de Aragua ya tenía presencia en Chile? 2018, o sea, quizás 2017, pero claramente 2018. Sí, y a propósito de eso, Maduro intervino la cárcel de Tocorón. Dos preguntas, Rona. ¿Lo hizo después de tu libro? ¿Lo hizo a propósito de presiones producto de la información que sale de tu libro? ¿O esto era un diseño que venía antes del lanzamiento de tu libro? Porque tu libro salió antes porque Maduro hizo esta intervención, entiendo que por el mes de septiembre, mirando las informaciones, que fue posterior al lanzamiento de tu libro. Sí, bueno, la verdad no sabría exactamente si tuvo que ver con el libro, lo que sí es que
la presión internacional, producto de todos los escándalos que se están generando en Perú, Chile, Colombia, sobre todo en 2022, a partir de la identificación de la presencia del Tren de Aragua, para mí tiene que haber sido la determinante en que el gobierno tomara esta decisión de intervenir esta prisión y luego las otras que tenían planes también. ¿Hubo algún cambio posterior a esa intervención? ¿A ti te consta que efectivamente el haber intervenido esas prisiones cambiaron las dinámicas, el funcionamiento y comenzaron a ser prisiones de verdad en poder del Estado venezolano, o fue simplemente un show mediático? Todavía yo creo que hay que esperar. Estas prisiones fueron tomadas, no han sido reactivadas, es decir, se presume que van a volver a activarse luego de que sean como remodeladas, ¿no? Pero eso todavía no ha ocurrido porque es muy pronto, o sea, hace apenas 2 meses. Y luego, incluso yo estuve en la zona de Tocorón hace poco, y pues lo que pareciera es que sí hay como un cambio, por lo menos desde el punto de vista de la presencia física del grupo y de algunas de las actividades a las que estaba dedicado y con las que sometían a las personas. Sin embargo, pues algunas de las personas que entrevistamos nos reportaron que se mantenían las extorsiones, y que pues lo que sí no había era como una presencia física de hombres armados como hubo mientras estuvo la prisión en el caso de Tocorón. Entonces yo creo que bueno, hay que esperar todavía un poco para ver cuál va a ser el impacto de esta medida. Debería haber un impacto, y lamentablemente no necesariamente, aunque ojalá sea positivo el impacto, pues no necesariamente va a ser así, o sea, hay que esperar, porque una de las características que puede ocurrir es que se dé un reacomodo en el ámbito criminal, producto de que estos presos, estos pranes, tenían, por ejemplo, un ingreso fijo por concepto del cobro de la causa, que era el impuesto que le cobraban al resto de los presos. Entonces ese ingreso ya no lo tienen. Entonces eso significa que se van a quedar sin ese ingreso o van a buscar otro ingreso. O sea, hay que ver, yo creo que hay que esperar. Yo daría un margen de unos 6 meses para ver cómo evoluciona o cómo se recupera en esas zonas sin actividad delictiva. O sea, habría que ver, ¿no? Ojalá que sea así. ¿Tiene alguna relación el gobierno de Maduro con el Tren de Aragua? ¿Algún tipo de exportación de crimen organizado o algún tipo de relación a nivel gubernamental, o eso nunca se ha comprobado? Eso nunca se ha comprobado, o sea, no existe ninguna prueba que permita afirmar que hay una relación entre el gobierno y el Tren de Aragua. No. Pero hay rumores, Rona. Revisando la prensa, hay algunos personajes importantes del gobierno de Maduro que aparecen de repente ligados, nada confirmado efectivamente, como una investigación seria como la que tú hiciste. ¿Se manejan rumores a nivel interno en Venezuela sobre eso, o el Tren de Aragua se ha descartado que tenga vínculos con el gobierno? Bueno, no se ha descartado porque incluso el mismo gobierno no ha hecho una investigación transparente para permitir esclarecer cómo podía operar el Tren de Aragua, no solo el Tren de Aragua, sino todos los otros planes dentro de las prisiones, de la manera en que lo hacían, con la Guardia Nacional fuera, entrando y saliendo, con una gran, o sea, no, porque nos impresiona el túnel, pero ajá, ¿cómo se construyó ese túnel? ¿Cómo se construye un estadio de béisbol de esas magnitudes? ¿Cómo había motocicletas dentro de la prisión por donde entraban? O sea, cómo la prisión, además eso no era algo nuevo, se sabía ya desde hace varios años, entonces, y no hubo nunca acciones. En realidad, uno reconoce las acciones recientes del gobierno y del Ministerio de Relaciones Interiores, pero también quisiéramos una investigación que explicara por qué esto pasaba, ¿no? Claro, y ante las preguntas de la prensa entiendo que no han existido respuestas y no hay nada, simplemente no hay información. No hay información. Rona, hablemos de Héctor Guerrero Flores, el niño guerrero, entiendo líder en la prisión de Tocorón del Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua tenía o tiene varios líderes. Uno de ellos es Héctor Guerrero. Y te preguntaba lo de Maduro porque cuando Maduro intervino en la cárcel, el primer escape fue de Héctor Guerrero Flores. Entonces uno dice, se les escapa el líder del Tren de Aragua en la cárcel de Tocorón. Esto me huele a que le permitieron irse. ¿Qué puedes decir tú acerca del escape de Héctor Guerrero cuando se intervino en la cárcel? Bueno, la verdad es que uno o sea, digamos, desde el punto de vista de eficacia policial, pues las versiones que manejan expertos es que, bueno, mira, es imposible, o sea, no hay una efectividad, o sea, no se puede hablar de un éxito cuando tu objetivo, que más allá de la toma de la cárcel, es la persona que controla la cárcel y que controla el crimen dentro y fuera de la cárcel, no está, o sea, no logras
capturarlo o someterlo, ¿no? Entonces esto definitivamente habla, bueno, no muy bien de el resultado de ese operativo. O sea, si bien es positivo que se haya hecho el operativo, pues el hecho de que los jefes del grupo del crimen organizado no se sepa dónde estén en este momento, pues más bien es algo peor. O sea, por lo menos antes se sabía que estaban en Tocorón, ahora no se sabe ni siquiera dónde están, ¿no? Entonces eso creo que es un elemento que es significativo. No sé si se habló en Venezuela, pero acá en Chile hubo información acerca de que el niño Guerrero había escapado hacia Chile. Acá las autoridades lo desmintieron. Yo no sé qué teorías manejan en Venezuela para que tú me las cuentes acerca de su paradero o si incluso llegó a pasar por Chile, Rona. No, la verdad es que no hay una información acerca de, ni teorías acerca de cuál puede ser el paradero de él. En lo particular, no necesariamente creo que vaya a estar en Chile, o sea, siempre obviamente los países van a tener preocupación, pero creo que incluso en el caso de Chile es uno de los países donde de alguna manera se ha perseguido y combatido más al Tren de Aragua. Entonces, no necesariamente creo que sea justamente un país donde vaya a buscar algún tipo de escondite, ¿no? ¿Cuántos líderes tiene actualmente el Tren de Aragua? Algunos han desaparecido, otros van cambiando, pero ¿cuántos tiene hoy el Tren de Aragua? No, bueno, hay tres líderes que son los jefes de la organización que siguen activos los tres. Ni están, no se sabe, de hecho, en este momento dónde están ellos. Y ellos pues, son los jefes del grupo. No hay otras personas con rangos menores que pues ese sí no tengo exactamente cuántas pueden ser, pero los líderes son estos tres personajes. Que salieron de Venezuela y nunca más se supo dónde están. Bueno, no sabemos si salieron de Venezuela. Al menos uno sé que no está en Venezuela, pero los otros dos no sabemos si siguen en Venezuela o no están en Venezuela. Hay un episodio en tu libro, Rona, que describe a Héctor Guerrero, es sorprendente, en torno a su religiosidad, entiendo que es evangélico. Entonces uno, acá es cuando se plantea cómo personas que mandan a matar, que mandan a descuartizar y que operan con las peores maniobras para instalarse en el poder y seguir efectuando delitos, son tan cristianos o evangélicos, digámoslo así, o siguen una religiosidad. Descríbeme ese pasaje porque a mí me sorprendió. Bueno, yo creo que más bien es algo muy común, incluso lo vemos en los grupos brasileros, donde la mayoría, o sea, también el concepto cristiano está muy presente, ¿no? Y pues realmente eso dice mucho de la condición humana. O sea, yo creo que cuando vemos, estamos muy acostumbrados a ver y a evaluar y a entender a las personas en dos colores, en blanco y negro, o sea, los buenos y los malos. Y la Claro. gente no es ni totalmente mala ni totalmente buena, sino que tiene una serie de matices. Y lo mismo con el tema de la religiosidad, pues, o sea, el hecho de que hay muchas personas que, bueno, incluso creo que el mismo Pablo Escobar, o sea, hay como en la literatura de los criminales, hay una historia quizás de muchos que tenían vínculos con creencias, o sea, eran creyentes de religiones, seguidores de algunos, incluso veneraban algunos santos, algunas figuras, y al mismo tiempo, pues son delincuentes. O sea, no creo que, o sea, parece contradictorio, pero en realidad lo que creo es que es parte de la condición humana. O sea, ninguna persona es totalmente buena, ninguno somos totalmente buenos y perfectos y santos, ni tampoco somos absolutamente malos, ¿no? A menos que sea un sociópata. Pero la gente común pues tiene cosas así, que parecen contradictorias incluso. Y hacia abajo obliga a evangelizar a las personas que pertenecen al grupo. ¿Cómo O es sea, ahí el tema de la religión? no creo, por lo que supe, no es que las obliga, sino que, por ejemplo, en las prisiones, en el caso de las prisiones venezolanas, el tema de los evangélicos, incluso es o sea, hacerte evangélico te puede garantizar ciertas condiciones, incluso hasta garantizar tu vida, ¿no? Dentro de una prisión. Digamos que mientras, lamentablemente, la Iglesia Católica no necesariamente ha tenido una presencia tan activa dentro de las prisiones, la Iglesia Evangélica sí. Entonces, la Iglesia Evangélica tiene un peso importante dentro de las prisiones venezolanas, tiene una presencia importante. Y eso no necesariamente es que, por ejemplo, en el caso del Niño Guerrero, obligara a las personas a hacerse evangélicos, sino que muchos presos se hacen evangélicos porque eso les puede garantizar preservar su vida, tener una condición mejor, eso es una señal de que quieres regenerar tu vida, etcétera. Entonces, bueno, eso es bien visto dentro de las cárceles. Él no tengo conocimiento de que obligara a nadie, lo que sí era una persona que le gustaba o que para él sí era importante el respeto a la creencia religiosa de las demás personas.
Rona, ¿qué pasa con el Poder Judicial en toda esta historia? ¿Cuál fue la respuesta del Poder Judicial en torno a lo que tú descubriste, o más que descubriste, lo diste a conocer con una investigación seria y con información fidedigna y con testimonio? ¿Cuál fue la respuesta del Poder Judicial acerca de lo que ocurría en esta cárcel y en otras donde finalmente operaba una ciudad completa, un estado aparte, digámoslo así? Sí, bueno, no hubo ninguna reacción, no ha habido, de hecho no hay ninguna acción del Poder Judicial sobre, ni tampoco ninguna explicación acerca de por qué, por ejemplo, Héctor Guerrero había cumplido su condena y pues estaba o no estaba en la prisión, tenía o no tenía una solicitud o requerimiento por algún tipo de delito que ha cometido después. O sea, hay una serie de eventos que tienen que ver con el Poder Judicial y que no han sido aclarados y no ha habido una reacción ni una respuesta del Poder Judicial a todo esto. O sea, más allá de una investigación supuesta al director o a los directores de las cárceles, creo, no sé si solo de Toporón y algunos funcionarios de la Guardia Nacional, no ha habido una respuesta acerca de, bueno, mira, ¿quién era responsable de esto? Vamos a investigar qué pasó acá. Vamos a investigar cómo se escaparon, vamos a investigar si les pagaron si le pagaron a alguien, si se escaparon realmente o no. O sea, eso todo sigue siendo una incógnita para los venezolanos y obviamente eso es algo que debería explicar el Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial tiene alguna independencia del Poder Ejecutivo en Venezuela actualmente? ¿Algo de independencia o finalmente funcionan como un gran poder? Bueno, funcionan como un gran poder. Sí. Obviamente hay una persona que es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales, cada uno tiene jueces y hay una persona que se encarga de todo el tema de los tribunales penales, pero en la práctica, pues lo que hemos visto en Venezuela, y no lo digo yo, pues o sea, han sido denuncias permanentes de organizaciones no gubernamentales, pues pareciera que las decisiones no la toman realmente los jueces con independencia. Déjame preguntarte, Rona, ¿cómo se convirtió el Tren de Aragua en lo que es hoy, en esta gran red criminal a lo largo de nuestro continente? Pero permíteme también, antes, recordar dos grandes auspiciadores de la entrevista de Nicole Rodríguez. Comienzo por MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste el servicio? Usted reserva online, llega directamente desde las autopistas Costanera Norte o Vespucio Norte, y un bus de MC Parking lo va a dejar en el edificio del aeropuerto. Es un bus que sale cada 20 minutos desde y hacia el aeropuerto con un servicio disponible 24/7. Pero lo más importante, que en MC Parking la seguridad es lo primero. Por lo tanto, cuenta con guardias, cámaras de seguridad, alarmas y su auto va a estar en las mismas condiciones en las cuales la dejó. Mientras antes reserve su espacio en MC Parking, más económico le va a salir. Ahora que ya estamos todos acá en Chile, por lo menos Rona, organizando vacaciones, viene enero, viene febrero, si ya sabe que va a viajar, resérvelo de inmediato y le va a salir tremendamente económico su estacionamiento. www.mcparking.cl. Y si de manejo de inversiones se trata, usted ya juntó un poco de dinero o tiene un patrimonio importante, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde lo hago multiplicarse? ¿Dónde lo tengo además cuidado y resguardado para no perderlo? Bueno, póngase en contacto con Patrimor. Ellos son servicio de asesoría de inversiones con más de 9 años en el mercado, más de 6.000 clientes regulados por la Comisión del Mercado Financiero. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos lo asesoran a usted. Es tener un asesor personal que le va indicando, le va señalando, le va ayudando a tomar las mejores decisiones financieras para que no pierda ese dinero, ese patrimonio que con tanto esfuerzo uno lo va juntando día a día. No todos sabemos manejar el mejor fondo mutuo. ¿Qué acción me conviene? O me conviene entrar al área inmobiliaria, quizás comprar un departamentito y mantenerlo en arriendo, pero ¿cuánto sale el crédito hipotecario? Bueno, todo eso, si usted no está encima, no funciona. Y hacerle caso al dato del amigo, del hermano que le fue bien, tampoco funciona. Generalmente eso no va a funcionar para usted mismo. Póngase en contacto con Patrimor y pregúnteles, pídales asesoría y tómelos como su asesor financiero. Lo importante
Ellos no manejan su dinero, por lo tanto no tienen conflicto de interés con los instrumentos del mercado. www.patrimor.com. Rona te preguntaba, ¿cuándo se convirtieron en lo que son? ¿Qué es lo que hizo que el Tren de Aragua pudiera expandirse y ser hoy una amenaza a la seguridad y a los estados como es hoy en día? Bueno, básicamente la situación económica de Venezuela, la emergencia humanitaria compleja que ha vivido Venezuela desde hace ya varios años y que en algún punto o sea, hizo que en Venezuela no existiera ni siquiera que robar, o sea, no tenía sentido secuestrar, robar, ni cometer delitos en Venezuela porque no generaba ningún tipo de renta. Entonces, cuando esto también empezó a afectar a los grupos criminales, o sea, como el Tren de Aragua y a las prisiones, pues entonces estas personas comenzaron a buscar nuevas rentas y la búsqueda de nuevas rentas, que además es algo común en el crimen organizado, implica también buscar nuevos mercados ilícitos y estos mercados pues están no solo dentro, o sea, en este caso ya no estaban dentro de Venezuela o un poco porque se fueron a la zona fronteriza, pero estaban sobre todo fuera de Venezuela y por esa razón comienzan a expandirse. ¿Y qué tan grandes son? ¿Qué tan poderosos? Pues yo calculo que pueden tener, ojo, muy así por encima, sacando cuentas de la cantidad de personas que había en la prisión, la cantidad de personas que son generalmente detenidas en Chile, Colombia, Perú. O sea, yo calculo que pudieran tener unos 3.000 hombres como mucho, pues, y ahí que se incluye también colaboradores, que no necesariamente son hombres armados, ¿no? Y los recursos, Rona. Uno cuando habla del crimen organizado en Latinoamérica generalmente está hablando de drogas, pero entiendo que el Tren de Aragua tiene un portafolio bastante más diversificado. ¿De dónde sacan los recursos? ¿De dónde obtienen además el dinero para ser parte de las bandas más importantes que operan en el continente? Sí, bueno, tienen varias fuentes de ingresos, tienen varias actividades ilícitas, como por ejemplo la trata de mujeres para explotación sexual, el tráfico de migrantes, el microtráfico de drogas, las extorsiones, son de sus más importantes fuentes de ingresos. Y por supuesto, bueno, la minería ilegal, que es una de las quizás más importantes. Sí, a propósito de la minería, entiendo que ellos además manejan una mina de oro en Venezuela, que es una de las más grandes de Venezuela. ¿Cómo puede ser que la manejen eh, con las autoridades sabiendo que es el Tren de Aragua que maneja esa mina de oro? Sí, tienen el control de una mina, que no es que ellos son los dueños de la mina, ellos controlan como todo el tema logístico y de seguridad y todo lo que es el contexto, todos los alrededores de la mina, o sea, lo que se genera, las economías que están conectadas con la minería ilegal, ¿no? Y pues la razón por la que están allí, la verdad no lo sé. No sé cómo pueden estar allí. Sí. O sea, podemos saberlo, pero son especulaciones, diría, ¿no? ¿Tú sabes en cuánto se le calcula el patrimonio al Tren de Aragua? No, en realidad no lo sé. Y el tema de las armas, cuentan con armas, Rona. ¿Quién les vende las armas? ¿Cómo ellos entran en el circuito de ventas de armas? Incluso entiendo que ellos han logrado fabricar sus propias municiones. Sí, bueno, ellos en realidad hay varias vías, armas, mercado negro de armas extranjeras, obviamente, y también muchos grupos venezolanos conseguían las armas y las municiones aquí en Venezuela a través de la Fuerza Armada, personas vinculadas a la Fuerza Armada se las suministraban, se las vendían, esto no está muy claro, pero el hecho es que las armas que tenían son incluso muchas armas de uso oficial de la Fuerza Armada venezolana. Y la fabricación de municiones. Era también de la empresa armamentística venezolana de Cabin. Se demostró, se hicieron investigaciones donde se demostró que igual el 80 o más del 80% de las municiones que tenían los grupos armados venezolanos, pues provenían de Cabin, porque además en Venezuela está regulado, en Venezuela nadie puede comprar armas, nadie puede tener, no hay permisos para uso legal de armas a menos que sean personas vinculadas a los cuerpos de seguridad, o sea, es decir, las armas las importa el Estado, no hay comercialización abierta de armas ni de municiones, entonces, pues no hay otra posibilidad, ¿no? Y relaciones internacionales, Rona. Hoy en día las bandas criminales también son multinacionales. ¿Se le conoce nexos, por ejemplo, con terrorismo islámico o terrorismo No, internacional o solo están concentrados en Latinoamérica? están en Latinoamérica, no sé si tengan nexos con otros grupos, pero se supone que, pues se supone no, hay alianzas con el PCC,
y pueden tener algún tipo de vínculo con el cartel de Sinaloa, tienen también vínculos con grupos ecuatorianos. Estos son algunos de los que por lo menos tengo conocimiento. No sé si tengan vínculos con grupos que sean de fuera de América Latina. ¿Funciona el tema del sicariato para el Tren de Aragua? ¿Tienen aparte de su equipo, que van circulando en los distintos países donde operan? ¿Van a Perú, a Colombia, a Chile, o van subcontratando personas para que ejecuten? Ellos no subcontratan, al contrario, ellos son los que ofrecen el sicariato como servicio. O sea, ellos tienen sicarios que los tienen en ciertos países y los que son más experimentados los mueven cuando se trata de un caso importante. Y pues del resto de la organización también, pues mata. O sea, tienen. Rona, yo sé que hemos estado conversando del Tren de Aragua desde el inicio y uno ya se hace el picture, tiene la idea de lo que se trata este cartel o este grupo de crimen organizado. Hay que temerle, y te pregunto porque en Chile, te contaba al principio de la entrevista, es bastante novedoso saber que operan estos grupos acá. Cada vez que ocurren asesinatos o ciertas situaciones criminales, acá lo relacionamos con el Tren de Aragua, que es el grupo que tenemos más presente en su penetración, han penetrado otros. Hay que temerle si no se les detiene, erosionan los estados, erosionan las sociedades. Bueno, todos los grupos de crimen organizado pues tienen el poder y el potencial de corromper, de infiltrar instituciones, y creo que realmente eso es lo más grave. Además que, bueno, obviamente también tienen estas características que a mí me parecen importantes en cuanto a construir poder y a establecer redes, que es el tema de la negociación, la capacidad de adaptación, esto de que son un grupo multipropósito que tienen muchas posibilidades de involucrarse en distintos tipos de delitos. Esto los hace muy particulares y los hace muy poderosos desde la estrategia, no necesariamente desde la fuerza de armas ni de poderío militar, porque no necesariamente lo tienen. O sea, tienen armas poderosas, pero no tienen una estructura militar o una estructura, una formación como el ELN o como los carteles mexicanos. O sea, eso digamos que pudiera ser, entre comillas, considerado una debilidad, pero hoy en día que estamos en la sociedad de la tecnología, donde todo es mucho más sofisticado, creo que ellos tienen una gran ventaja. ¿Y cuáles son los signos de una sociedad que ya fue erosionada por un grupo como este? Cuando uno ya dice, esto ya penetró las bases del Estado y penetró territorio, penetró capas de la sociedad. Bueno, creo que la impunidad es uno de los signos más claros y importantes allí. Luego, bueno, hay una vinculación también con algunas formas de corrupción y lo otro es pues este tema de la tolerancia, o sea, de alguna manera asumir que esto puede ser algo, normalizar este tipo de actividades, ¿no? Creo que esas son como algunas cosas que me parece que pueden ser peligrosas. ¿En Venezuela ya dominan barrios completos, territorios completos? Han dominado barrios completos, sí. ¿Y son intervenidos esos barrios o ya están simplemente en una situación de status quo donde ahí se instaló el Tren de Aragua y no penetra la policía? Así es. Ahora, déjame hacerte una reflexión. Cuando uno visualiza el gobierno de Maduro como una especie de prácticamente de poder total, Rona, o algunos ya lo llamamos dictadura, uno dice, ¿cómo es que no tiene la capacidad de poder controlar el territorio si finalmente ha dejado de lado los derechos humanos, el poder judicial lo controla el gobierno? Entonces, ¿cómo es que Maduro no ha podido controlar él los territorios que están siendo controlados por el Tren de Aragua? Y pareciera ser que le hace, si es que no tienen afinidad o no tienen relación, pareciera ser que el Tren de Aragua le hace el peso en el poder al propio gobierno. Es muy raro ahí. O sea, el gobierno tiene el control, o sea, el gobierno para mí tiene el control en general de todo el país. O sea, cuando se dice que el gobierno no tiene el control del país, me parece que eso es una exageración. O sea, yo creo que realmente el gobierno sí tiene la capacidad de controlar el país, sí tiene la capacidad de saber cuáles son los grupos que están operando o no en ciertos sectores. Y pues a lo mejor no hay suficiente
no sé si experticia en cuanto a los cuerpos de seguridad o poderío en los cuerpos de seguridad para tomar ciertas zonas. También está una cosa que es el hecho de, bueno, de lo que implica tomar una zona que ya ha sido controlada por un grupo de crimen organizado. Es decir, el gobierno venezolano, había un barrio en Caracas, la Cota 905, que estaba también controlado por un grupo criminal, y el gobierno el día que decidió tomar ese barrio lo tomó y ya, solo que eso tuvo una consecuencia, o sea, más de 60 y pico de muertos no en la toma hubo unos 30 y algo, 37 muertos, si no me equivoco, y luego hubo otros muertos a lo largo de los meses siguientes en la búsqueda de los miembros de la organización. Entonces eso, digamos, eso se puede hacer. Es decir, el gobierno tiene la capacidad de hacerlo. Lo que no lo hace es por, me imagino yo, pues entre otras cosas, porque esto implica riesgos y muertes y no necesariamente hay quizás eso, el conocimiento o la experticia para poder hacer una operación de este tipo sin generar víctimas colaterales. Rona, los líderes del Tren de Aragua y quienes están en los cargos más altos, ¿son personas preparadas? Porque cuando se habla de algunos carteles mexicanos, uno lee la historia de sus líderes y son personas que a lo mejor salieron de barrios marginales, con escasa preparación, etc. En el caso del Tren de Aragua, ¿son personas que tienen escolaridad, que estudiaron alguna carrera, o también son personas que han salido a la vida a delinquir y que se fueron preparando en el Tren de Aragua y no en la universidad y en el colegio? Yo creo que se fueron formando en la calle, o sea, en la cotidianidad de lo que ha sido Venezuela en los últimos años. No tienen una formación necesaria, por lo menos de los que yo he tenido conocimiento, no tienen una formación profesional, creo que incluso ni siquiera de educación media completa, o sea, la mayoría de ellos. Ya vamos a estar terminando. Solo te pregunto, ¿te amenazaron después de lanzar públicamente el libro? ¿Has tenido que tener resguardo, Rona? ¿O el libro se lanzó y tú no tuviste que tener custodia o seguridad aparte? No, bueno, cuando el libro salió, pues yo estaba fuera de Venezuela, estuve unos meses fuera de Venezuela, y pues de resto he tomado algunas medidas de seguridad para eso, para proteger mi integridad y la de mi familia. Rona, y por último, ejercer el periodismo en Venezuela, hacer investigación en Venezuela, Se cayó algo. Ajá. ¿se hace difícil? ¿Se puede ejercer actualmente el periodismo en Venezuela? Porque uno pensaría que los canales y las fuentes están prácticamente cerradas para poder contar con información. Bueno, se puede ejercer porque lo ejerzo y lo hemos ejercido, y hay muchos periodistas acá ejerciendo el periodismo. Entonces puede parecer contradictorio, pero creo que eso es un poco lo que tenemos que mirar las sociedades, los periodistas y las personas que creemos en la democracia como las nuevas formas de dictadura y de autoritarismo que se están imponiendo en América Latina, ¿no? Donde no necesariamente te prohíben todo, pero sí te limitan la posibilidad de acceder a todo. Entonces, ¿qué pasa? En Venezuela no hay acceso a la información, no hay información pública disponible. Entonces, claro, hacer periodismo es, no voy a decir, ay, es más difícil, 3 veces más difícil que en Chile, pero en la realidad lo es. O sea, cuando tú vas a buscar una información a la que que debería ser pública, pero que no tienes acceso, no te la van a dar, y tienes que entonces crear bases de datos propias. En vez de entrevistar a 5 personas, tienes que entrevistar a 60 para poder confirmar lo que tú estás diciendo. Cuando tienes que ir a un lugar como una prisión y no puedes pedir un permiso del gobierno porque no te lo van a dar, sino que tienes que arriesgar tu vida para entrar a esa prisión de una manera anónima, pues eso todo implica una dificultad para hacer periodismo. Cuando vas a hacer un trabajo de campo y entonces te preocupa no solo que te puedan atacar los grupos armados que operan en el territorio venezolano, sino que además también te preocupa ser sometido por los cuerpos de seguridad y que también puedan ser victimarios. Entonces, trabajar en ese contexto obviamente sí es muy complicado, pero afortunadamente hemos tratado, los periodistas que estamos acá, de buscar mecanismos para poder seguir investigando y seguir difundiendo lo que está pasando en Venezuela. De una manera, como te digo, bastante llamativa, porque no es es eso, pues no es que estás absolutamente sometido, pero siempre sientes que tienes como una amenaza encima. Y pues hace poco amenazaron a un medio que es un medio de humor por una publicación que hizo. Amenazaron, no, bueno, lo amenazaron con demandarlos, ¿no? Hay personas que por colocar cosas en Twitter, pues también las llevan a prisión. Entonces, digamos, sí hay ciertos riesgos, pues hay riesgos.
Claro, son las nuevas modalidades de censura, es decir, no te Bien. limitan fundar y tener un diario, pero no hay importación de papel. Es decir, hay forma y Exactamente. forma más indirecta, pero a la vez termina siendo censura y termina siendo una dictadura. Yo te lo agradezco muchísimo, Rona Rísquez. El Tren de Aragua, la banda que revoluciona el crimen organizado en América Latina. Si quieren, nos despedimos con el libro para que la gente lo pueda buscar y complementar la información que entregamos en esta entrevista y entrar de lleno en la dinámica y en conocer de qué se trata esta banda que está operando en nuestro continente y específicamente también en nuestro país. Una excelente periodista que me dio hoy estos largos minutos. Rona, que tengas un muy buen día en Caracas y espero poder tener la oportunidad de tenerte nuevamente en la entrevista de Nicole Rodríguez. Gracias, Nicole, un gusto. Que estén muy bien. Chao, Oh, chao. Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.